conductibilidad electromagnética, y especialmente cuando diseñamos circuitos de alta velocidad, los condensadores de desacoplo juegan un importante papel en el control del ruido producido por estos circuitos. Su eficacia como eliminadores del ruido está directamente relacionada con su inductancia parásita. Condensadores de dieléctrico X7R son los más comúnmente utilizados para desacoplo de circuitos digitales y suelen ser suficientes para la mayoría de aplicaciones. Podemos apreciar que tienen una inductancia parásita intrínseca de unos 700 picohenries. A esta inductancia aportada solamente por el condensador, debemos añadir la inductancia que agregamos mediante las pistas, vías y pads de soldadura del mismo en el circuito impreso. Cuando esta inductancia parásita empieza a comprometer el buen funcionamiento del circuito electrónico, debemos plantearnos alternativas de otros condensadores más óptimos. Este tipo de condensadores es una buena optimización de los clásicos X7R. Como se puede apreciar en la figura, solamente se ha invertido la geometría del condensador y este pasa a conectarse al circuito por los laterales de mayor longitud. Al reducirse la distancia que debe recorrer la corriente entre un terminal y otro, se ha reducido de manera considerable su inductancia. Debido a la pequeña distancia entre terminales, permite ser instalado en los pins del circuito integrado, sin prácticamente añadir ninguna pista. Es decir, la inductancia aportada por el circuito impreso es prácticamente nula. Condensador X2Y es un condensador muy interesante, y no solamente para desacoplo. Le invito a que consulte por internet toda la tecnología y ventajas de este condensador, que trataré de resumir ahora. Dentro de este pequeño encapsulado se halla un total de 3 condensadores. Uno de los condensadores recibe la denominación de condensador X, y los otros 2 son llamados condensadores Y. Los condensadores Y tienen cada uno la mitad de capacidad que el condensador X, pero además, la particularidad que tienen los condensadores Y es que son idénticos entre sí. Es decir, la tolerancia de valor entre ellos es prácticamente cero, lo que los hace muy adecuados para filtrado diferencial. También, debido a su geometría interna, las corrientes dentro del condensador se cancelan de forma muy eficaz, lo que garantiza una inductancia parásita muy baja. El condensador IBC tiene una estructura interna muy parecida al condensador de geometría inversa. La gran diferencia reside en su sistema de conexión al circuito impreso. La mitad de las armaduras del condensador se hallan conectadas a 4 terminales al mismo tiempo. La otra mitad de las armaduras también está conectados a otros 4 terminales. En consecuencia, un simple condensador dispone de un total de 8 terminales para ser conectado al circuito impreso. Solamente por este elevado número de terminales, la inductancia parásita ya se reduciría considerablemente, pero además, la adecuada selección en las parejas de terminales hace que 2 terminales consecutivos cualesquiera lleven corrientes opuestas entre sí. Estas corrientes opuestas cancelan sus flujos magnéticos y esto se traduce en una drástica reducción de la inductancia parásita. LGA. La particularidad de este tipo de condensador es la disposición en que se encuentran sus armaduras. Mientras que en todos los condensadores vistos anteriormente, las armaduras están dispuestas horizontalmente respecto a la posición que ocupan los mismos en el circuito impreso, en el condensador LGA, las armaduras son más pequeñas, están colocadas verticalmente, y son más numerosas. Al ser más pequeñas, la corriente debe recorrer menos longitud, igual que ocurre en el condensador de geometría inversa. Y por el hecho de estar dispuestas en sentido vertical, la conexión de la armadura al circuito impreso se produce por más superficie. Ambas diferencias reducen de forma muy significativa la inductancia parásita. En resumen, la inductancia parásita, junto con el valor de la capacidad, afectan a la frecuencia de resonancia del condensador. La frecuencia de resonancia es la máxima frecuencia a la que el condensador es eficaz. A partir de esta frecuencia, en el condensador predomina su componente inductiva, y a pesar de que su impedancia continúa siendo baja, la fase en su corriente experimenta un desplazamiento de 180 grados.
La inductancia parásita intrínseca del condensador, como puede ver en la transparencia, depende del tipo de condensador y de las dimensiones del formato. La inductancia total es la suma de la inductancia intrínseca más la aportación debida al diseño del circuito impreso. Cuanto mayor sean las longitudes de pistas, o los tamaños de los pads de soldadura, mayor será la inductancia total. El gráfico nos permite elegir el condensador más adecuado, en función del tipo y frecuencia máxima de utilización.